Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora María Fátima Mereles, que es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de Asunción, obtuvo su título de doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Ginebra en Suiza. Actualmente se desempeña como asesora científico-técnica del Centro de Innovación Socioambiental del Parque Tecnológico de Isla Itaipú. Es miembro del Consejo del CONACYT, representando al Ministerio de Educación y Culto. La doctora Mereles nos hablará sobre los modelos de conservación con miras al desarrollo. Bien, voy a hacer un poquito de historia, cómo estamos en la situación actual y cuáles serían las acciones, las perspectivas y las sugerencias. Voy a hablar de dos cosas: la deforestación, que ya no le voy a dar mucho énfasis naturalmente porque todos conocemos, me voy a centrar en la región oriental, pero sí voy a tocar bastante la degradación. Bueno, esto que está acá todos conocen, es un poco lo que teníamos antes, pero la situación regional, que también respondía a 3 países, una cobertura que más o menos hasta los años 60, ¿no es cierto?, la teníamos también en estos departamentos de Paraguay, en la región oriental, esta que es por todos conocida, en donde se ve hasta el 2006 lo que se ha perdido en el Paraguay y cómo quedaron más o menos los remanentes. Si ustedes quieren, en un esquema, esto es lo que tenemos. Eso es historia. La verdad, todos sabemos que hemos perdido alrededor de 8 millones de hectáreas en casi 40 años. La situación actual debería ser el punto de partida, es decir, eso es lo que tenemos que plantearnos ahora. ¿Cómo estamos ahora para comenzar a ver lo que vamos a hacer? Lo otro ya es historia, ya no deberíamos ni siquiera decir con todo lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Entonces, estas imágenes que me las cedió muy gentilmente la Asociación Guira Paraguay, está hablando del número total de fragmentos boscosos de 5 hectáreas igual a 27.000 y algo. Esto es más o menos cómo se ve. 443 fragmentos boscosos de 1.000 hectáreas. Es más o menos como se ve, 1.000 hectáreas, son 1.000 cuadras cuadradas aproximadamente. De 5.000 hectáreas, 213 remanentes. 10.000 hectáreas, 12. Y más de 20, solo 2. Y todos conocemos acá, tenemos a la reserva en Baracayú, al bosque de Baracayú y a lo que es el complejo San Rafael, incluido el parque Casapa. Esa es la situación hoy en la región oriental y esto es lo que tenemos que mirar, en realidad. A partir de acá es el punto de partida. Bueno, acá básicamente, dentro de todo lo perdido, lo más importante, creemos que esto no se puede soslayar: el futuro del agua en la región oriental. ¿Por qué? Porque de eso no podemos prescindir. Algunas cosas las vamos a perder. De hecho, hoy en el mundo se están haciendo bancos de germoplasma porque el hombre está avanzando, tanto en la parte urbanizada como en la parte de generación de alimentos. Entonces están teniendo bancos de germoplasma y de ADN de todas las especies que van desapareciendo. Es ya una realidad, ¿sí? Entonces, pero esto nosotros no podemos soslayar. ¿Cómo vamos a tener el agua? Y quiero repetir, hace 2 días estuve en un foro de cambio climático en donde el ingeniero Mayer, por todos conocidos seguramente, decía claramente: el año pasado en Itapúa, la cuenca hídrica más importante del país, tuvimos déficit de agua, por ejemplo. Y bueno, todos conocemos el problema de las nacientes desprotegidas, la colmatación, bosques ribereños pobres y discontinuos. ¿Qué tenemos? Remanentes inconexos. Esas imágenes que ustedes vieron ahí están absolutamente inconexas, de manera que no nos sirven para nada estando inconexas. Y eso, yo no voy a tocar el Chaco hoy, pero eso es lo que habría que mirar para seguir dando los permisos. Los permisos se deben seguir dando, pero esa continuidad es la que permanentemente se tiene que mirar para seguir dando los permisos. Donde sí, donde no. No es no dar permisos, sino la continuidad de los bosques. Eso es lo que no se debe romper, a mi modo de ver, ¿verdad? Y bueno, porque hemos perdido, estamos en la situación en la oriental. La degradación al interior de los remanentes, que impacta hasta en la salud, porque sucede con la degradación. ¿Qué es la degradación? Es la extracción constante de madera
del interior de los remanentes con el permiso del uso sostenible. Entonces, no estamos mirando ahí, porque la autoridad de aplicación siempre es muy débil, no estamos mirando la extracción de semilleros, por ejemplo. No estamos mirando cuánto sacamos de leña y eso perjudica. Y una vez me dijo el ingeniero, porque ya se van nuestros bosques, veníamos en la ruta y él me dijo, ya se van nuestros bosques, los camiones llenos de leña cortada. Y eso es absolutamente cierto, forma parte de la degradación. Y en ese mismo panel del viernes pasado, la doctora Antonieta Rojas decía, el efecto de gordura, es decir, ya cuando el remanente boscoso deja de serlo y entran otras especies foráneas, también da lugar a la aparición de especies, de enfermedades que tienen que ver con la degradación. Ejemplo, antavirus, por ejemplo. Entonces, esto hay que ver cómo impacta hasta en la salud. La pérdida de los recursos fitogenéticos, y muy grave, y señalo muy grave, porque de esto dependen los futuros árboles forestales de vuelta, la de los semilleros. Pero acá en la pérdida de recursos fitogenéticos estoy hablando de plantas medicinales, de la cual, hoy se dijo, de la cual muchos de nuestros pequeños productores están dependiendo, ¿sí? Y solamente hasta ahí creo que se pierden otras cosas, y no hablo de animales y no hablo de otras cosas, porque creo que en realidad lo más importante estoy mencionando. Acciones históricas que ha hecho WWF, porque estas son acciones históricas. Conversatorios con políticos y productores para la ley de deforestación cero, de la primera vez del 2004. Esto hizo WWF con muchos conversatorios entre los participantes. También, entre varias organizaciones, la ley de pago por servicios ambientales como condición, y eso hizo también con la Secretaría del Ambiente en su momento. La reglamentación en un apuro de la misma ley. Siempre la parte natural condicionada. Se hizo. Pacto social para la conservación del bosque. También se hizo. Se trató de hablar con los rurales, con los pequeños grupos, con los grandes productores, con las ONGs, con las OGs. Eso también se hizo, ¿verdad? Y el programa de adecuación legal en las cuencas del río Pirapó y la cuenca del río Ñacunday. Todo ese esfuerzo ya vino en camino. Es decir, eso ya no deberíamos tomar. Esto ya pasó. Seguimos casi en las mismas. Bueno, las perspectivas buenas, ¿cuáles serían? En primer lugar, detener la ley de deforestación ilegal, ¿sí? Que es ilegal hasta ahora, pero detener sobre todo la degradación. Y esta palabra degradación que les mencioné está muy ligado a la corrupción. También la deforestación, por supuesto, pero hoy la deforestación casi ya, digamos que no se practica, sino en algunos departamentos puede ser Canindeyú, en una de esas unas pocas hectáreas, pero la degradación está dada por la corrupción local, de autoridades locales y también centrales, incluyendo los incendios. Como dijo una vez el exministro Molinas, los monos no fuman. Al interior del bosque es que se produce el incendio, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hay que atacar, ¿sí? Aplicación inmediata de los incentivos económicos de la ley 3001/06, a como dé lugar y como sea. Así como diga el ministro de Hacienda que va a ser más rápido, en connivencia, por supuesto, con la Secretaría del Ambiente, porque es la autoridad de aplicación. Si no se aplican los incentivos económicos que ya debieron de haberse aplicado y hemos perdido tiempo, y acá tengo que resaltar la irresponsabilidad de las autoridades en su momento, lamentablemente, ¿no es cierto? Hemos perdido tiempo, casi 4 años. Iniciar el proceso de reconstrucción de corredores. ¿Corredores en dónde? Y bueno, en los cauces de agua acá tenemos una ley del INFONA ya reglamentada y esto es obligatorio. Esto hay que hacerlo sí o sí. Se desprendió de la ley 422 forestal, ¿no es cierto? La 4241. Y la adecuación legal para el 25% restante, de vuelta, adecuación legal para el 25%, porque si no hablamos de una adecuación legal, nadie va a ir a reforestar de buena a primera 25%. Entonces hay que hablar de una adecuación legal, esa es la realidad. Y no sé qué van a decir los productores. Bueno, otras acciones a ser tomadas. Creo que, a mi modo de ver, la ley del vuelo forestal es un incentivo importante para la mano de obra. Si hoy los indígenas están alquilando hectáreas para cultivar soja, ¿por qué no podría ser legal? ¿Por qué no podría ser legal hacer
para cultivar especies forestales. Y esto da muchísimas manos de obra, muchísimas manos de obra. Involucrar y exigir a los políticos la inclusión del tema ambiental, muy particularmente del deterioro de los ecosistemas, con énfasis en los bosques, ahora que están en campañas políticas seguro, ¿verdad? Si algo de eso están diciendo, bueno, digamos que son acciones interesantes. Algunas perspectivas negras: encontrar escollos a la aplicación de incentivos económicos de vuelta. Y acá pongo también para los pueblos originarios, porque resulta que a la hora en que ellos puedan cobrar porque están alquilando sus bosques, resulta que el INDI dice: ah, no, ellos no pueden comerciar, ah, no, esto, ah, no, lo otro. No sé, hay que darle un camino, pues, si tomamos esto como política de Estado. No combatir la corrupción desde el interior de las instituciones, ni fortalecer los mecanismos de control. En un país con políticas de Estado, este tipo de cosas se tiene que sacar de algún lugar, un poquito más, aunque sea, porque si no estamos otra vez en las mismas, y vamos a seguir. No tomar conciencia de que la reconstrucción no puede esperar. Comenzar con corredores biológicos. Acá más o menos tienen, esto es lo que quiero decir. Y aumentar en aquellas áreas que se tienen que aumentar y dejar en las que se tienen que dejar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, ¿verdad? En fin, esto está sacado en Yacunday. Y esta foto me gusta mucho. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque más allá abajo está el río Yacunday, ¿sí? Este es un barranco muy pronunciado. Este hombre lo que hizo fue confinar, sencillamente, y no meter la mano. Sencillamente confinó. Y acá tienen todos ustedes los Uirapitá, que es una pionera muy agresiva, el bosque renaciendo, por ejemplo, ¿verdad? Prácticamente nada. Lo único que puso acá es una alambrada, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.